Saludos cordiales, bienvenidas y bienvenidos a nuestra 10ª temporada de Conversaciones de Vida. Imagínense, 10ª. Ahora queremos en esta temporada tratar un tema muy, pero muy importante, que es la transformación por medio del Espíritu. Queremos ser transformados por el Espíritu. Y hoy tenemos un tema muy especial de inicio, que es hablar acerca de la vida espiritual. ¿Qué es la vida espiritual? Hoy tenemos con nosotros a Ana Rita Vargas, directora de la Fundación Fe en Acción, una vieja amiga, casi 25 años más o menos de conocernos. Quiero darle la bienvenida a Ana Rita. Ella tiene mucha experiencia en esto y mucha pasión, diría yo, por lo que es el desarrollo espiritual. Pero antes de que podamos empezar a conversar con ella, quiero mostrarles dónde estamos. Hoy tenemos el honor y el placer de estar en Pots and Bowls, que es un café que está aquí en la Torre Sky Garden en Romoser, en la sección de Nunciatura. Eso es como 100 metros hacia el sur del Parque Nunciatura, aquí en Romoser. Eso es el local número 2 aquí de la torre, y eso es en la calle 78, por aquello. Un lugar precioso, comida riquísima, y que nos han abierto el espacio para poder estar aquí. Así que invitadísimas, invitadísimos. Pero bueno, Ana Rita, bienvenida. Ay, hablemos de estas cosas buenas. Una de las razones para invitar a Ana Rita era porque queríamos tratar esta temática de cómo el Espíritu Santo necesita, o nosotros necesitamos, que nos transforme espiritualmente. En el Antiguo Testamento había una profecía en el libro de Joel, donde Dios nos decía que Él depositaría sobre toda carne de su espíritu, ¿verdad? Su espíritu sobre toda carne. Y eso para tratar de complementar lo que el pecado había quitado, ¿verdad? Esa imagen y semejanza que tuvimos en Dios desde el principio, y que ahora pues necesitamos un corazón nuevo, ¿verdad? Y ese corazón es transformado por el Espíritu. ¿Qué puedes decirnos de esto? Bueno, primero que nada, Mauricio, muchísimas gracias por la invitación, ¿verdad? Y un saludo para todos, toda la iglesia. Realmente el Espíritu es lo que Dios nos da para ser transformados como nueva creación en Dios, ¿verdad? Como dice Juan, que si nosotros creemos y le recibimos, nos constituimos hijos e hijas de Dios. Y el Espíritu de Dios, dice Romanos 5, ya ha sido en nosotros para que ese amor de Dios sea a través del Espíritu. Entonces yo pienso que el Espíritu es Dios en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. Entonces, como templos de Dios, nuestra vida debe reflejar esos templos, ¿verdad? Esos templos reales, genuinos, donde el Espíritu Santo dice que nos convence de juicio, ¿verdad? Nos convence de pecado. ¿Qué hacemos cuando hacemos algo que no es correcto? Inmediatamente el Espíritu Santo nos redarguye, nos corrige, nos saca del error, ¿verdad? Entonces el Espíritu de Dios está en nosotros, y gracias por ese Espíritu Santo, porque eso es lo que hace diferente a la creación de Dios. La creación es todo lo que Dios ha hecho. Todos somos criaturas, todos, pero no todos somos hijos. Todos somos hijos. ¿Quiénes somos hijos? Los que creemos en Cristo, los que le hemos recibido a Él como Señor y Salvador, y los que tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, las cosas espirituales no se pueden acomodar a lo natural, me explico, claro, sino que es el Espíritu de Dios en nosotros que nos hace diferentes y nos pone a hacer una marca diferente aquí en la tierra. Sí, Ana Rita, en la vida cristiana hay un mandato que Jesús nos dejó, ¿verdad? Que era bautizarnos. Y ese bautizo es una doble señal, ¿verdad? Por un lado es la decisión de renunciar a la vida anterior, y usamos el símbolo del agua como algo que nos limpia, ¿verdad? Y morimos a la vida anterior y resucitamos. Pero también se habla del bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Es ese momento justamente donde el Espíritu nos sella, ¿verdad? Nos sella y nos da ese nuevo sentido de participación dentro de la familia de Dios. Y eso es lo que hace que entonces tengamos que crecer y desarrollarnos espiritualmente. ¿Qué sería una vida espiritual? Bueno, cuando hablamos de vida espiritual, estamos hablando a partir del momento en que yo recibo a Cristo, ¿verdad? Soy como un bebé. ¿Qué hace uno con un bebé? Y el bebé por sí solo no camina, no come, no se muda. O sea, hay que empezar a ayudarle. Yo digo que esa es la tarea que empieza el Espíritu Santo en nosotros, a guiarnos, ¿verdad? Y en este proceso de crecimiento es que vamos aprendiendo lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces,
¿cómo podemos crecer? Uso la metáfora del bebé, porque el bebé tiene un proceso de cuidado, un proceso de alimentación, un proceso de desarrollo. Siempre me acuerdo que una vez usted dijo, es que cuando las personas crecen los huesitos duelen, ¿verdad? Y a veces no es fácil porque hay cosas que en el proceso, conforme usted va conociendo a Dios, su palabra, su voluntad, hay cosas que hay que soltar, ¿verdad? Hay cosas a las que hay que renunciar y el Espíritu empieza a trabajar con nosotros. Entonces, la vida espiritual es un estilo de vida, Mauricio. Es un estilo de vida que refleja a Cristo. ¿Cómo hago yo para reflejar a Cristo si no lo conozco? Empecemos por ahí. Sí. Tengo que conocerlo. Ahora, ¿cómo lo conozco? Ajá. Bueno, a través de la palabra. Es la base. La palabra, dice Hebreos, que es como espada de doble filo, que penetra lo más profundo del corazón, que discierne las intenciones del corazón. Entonces, cuando Dios habla, porque Dios habla hoy, ¿cómo habla? A través de su palabra es viva. El salmista decía, vivifícame con tu verdad, ¿verdad? Entonces, la palabra me orienta, me enseña el carácter de Dios, pero también me enseña quién soy yo, ¿verdad? Entonces, a partir de quién soy yo, Él empieza a transformarme. Por eso es vital, o sea, la vida espiritual es todos los días. Yo no puedo dividir lo natural de lo espiritual porque es un solo ser, ¿verdad? En Dios, una sola creación en Dios, una nueva naturaleza a partir del bautismo que usted habló. Pero entonces, ¿cómo le conozco? Tengo que escuchar su palabra, leer su palabra, masticar su palabra, y el tiempo de oración es un tiempo de mucha intimidad con Dios, porque a través de la oración yo le hablo al Señor, ¿verdad? Yo le hablo al Señor todo el tiempo, pero a través de la oración yo escucho lo que Él me quiere decir a mí. Exacto, no solo es de hablar, sino también es de escuchar. Tengo que aprender a escuchar a Dios. Sí. En la vida espiritual también está el tiempo de adoración, porque nosotros cuando conocemos esa salvación tan grande, Mauricio, de que Dios nos rescata de un destino eterno sin Él para estar con Él, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Sí. Es para darle gracias a Él por esta salvación, porque la palabra salvación es muy grande, o sea, Él dio a su Hijo, Mauricio, por amor a usted y a mí, para rescatar a las personas que están prisioneras del pecado, prisioneras de culpa, prisioneras, ahora que hay tanta situación de depresión, ¿verdad? Sí. Muchas situaciones, entonces la oración me enseña también a conocerlo a Él, la adoración. El salmista decía, vengan, postrémonos y adorémosle. Y también el servicio, todo es un proceso, ¿verdad? Claro. Pero el servicio es una forma de adorar. Entonces, a mí me gusta mucho Santiago, Mauricio, porque Santiago basa su palabra en lo que es el el Sermón del Monte en Jesús y en Proverbios, y es muy práctico. Y él decía, no podemos alabar a Dios y maldecir al hermano. No podemos ser agua dulce y agua salada. Congruencia. ¿Verdad? Tiene que haber coherencia, congruencia en nuestra espiritualidad. Entonces, nuestra vida es un proceso y yo creo que uno nunca termina de aprender todos los días. Entonces, en las disciplinas espirituales es donde aprendemos a crecer. Si yo no leo la palabra, si yo no tengo intimidad con Dios, si yo no le adoro, si yo no sirvo, ¿qué estoy haciendo? Ok, antes de que sigamos hablando de disciplinas espirituales, quiero sacar un tema acá. Cuando una persona quiere tener una relación con Dios, tal vez por primera vez, está tratando de dejar una vida de desobediencia, de lejanía de Dios, entonces dice, ok, ¿qué tengo que hacer ahora para ser cristiano? ¿Qué actividades, qué cosas hay que hacer? Y entonces tenemos dos caminos. El camino de la religiosidad, ¿verdad? Que muchas iglesias se promueven, y es el que para ser cristiano es obligatorio, entre comillas, hacer un cierto tipo de ritual, un cierto tipo de actividad, etc. Versus la obra sobrenatural que no es por esfuerzo propio, sino que es la obra misma del Espíritu. Entonces, para mí es bien importante que hagamos esa diferenciación, ¿verdad? Porque muchos caemos, y como vamos a hablar de disciplinas espirituales, parecería que es como obligación, ¿verdad? Y la obligación es religión, ¿verdad? Hacer las cosas por fuerza, por deber, es una cuestión más de la religión que de la espiritualidad. ¿Podrías hacer una diferenciación ahí? Claro, bueno, la pregunta que me hiciste, ¿qué tendría que ser alguien que viene
y quiere cambiar, quiere ser transformado. Bueno, yo le diría una sola palabra, Mauricio: rendirse. Ajá. ¿Qué es eso? Rendirse es entregarle todo al Señor, el combo, como yo vengo, con cargas, con problemas, con dificultades, con luchas, historias, vicios, porque el Señor vino a darme libertad. Es como que el Señor, así lo voy a poner, la espiritualidad para mí es eso, es como una persona está en una cárcel oscura y viene Jesús, abre la puerta y lo saca a la luz. ¿Qué haría una persona que está esclavizada al verlo a Él? Rendirse, amarlo y dejar que el Espíritu haga la obra. Porque si nos ponemos en una camisa de fuerza, caeríamos en religiosidad, que no cambia nada. Exacto. La religiosidad es apariencia, sí, pero no toca el fariseísmo. corazón. Ajá. O sea, yo quiero aparentar lo que no soy y lo puedo engañar a usted, Mauricio, y puedo engañar a todo el mundo, pero a Dios no, porque mi único auditorio es Él. Él sabe lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que hago aquí o lo que hago allá, Él lo sabe, porque Él es el Dios presente, es el Dios que está conmigo. Perdón, ahí realmente esto de la apariencia en realidad es una media mentira, ¿verdad? Porque uno está queriendo mostrar algo que en realidad no es. ¿Y quién es el padre de la mentira? Es el Satanás. diablo. Exactamente. Y no hay libertad. O sea, una persona que venga y me diga, ¿qué tengo que hacer, Ana Rita? Yo nada más le diría, ríndase. O sea, eso es lo que funciona. Porque si queremos hacer cambios a la fuerza, digamos, que una persona venga con una adicción, llámese cual sea, ¿verdad? Sí, sí. Sé que es psicólogo, sabe que las adicciones gobiernan la mente y el corazón y el cuerpo. Y el cuerpo. ¿Verdad? Pero si yo le digo a usted, trate de cambiar usted se va a frustrar. Va a hacer métodos, va a hacer cosas y nunca va a cambiar. Pero si yo le digo, ríndase, entregue y deje Suelte. que el Espíritu de Dios, miren, esto es libertad y son las buenas noticias. Si alguien que pueda estar escuchando, que esté en esclavitud, en adicciones, es entregar y dejar a Dios operar, porque Él es el que está en nosotros y Él es el que dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y algo muy clave, dominio propio. Y es que el dominio propio solo lo da el Señor. Yo no me puedo, yo no puedo. Dice Proverbios que el que domina una ciudad, el que se domina a sí mismo es mejor que el que domina una ciudad, porque está hablando del dominio propio. Y creo que es un tema que nos lo da el Espíritu de Dios en nosotros, porque Él es el que nos ayuda en todo, Mauricio, en todo. Hay que leer todo el libro de Hechos, los 30 capítulos, para que la gente conozca las acciones del Espíritu Santo. Es más, yo no le pondría Hechos de los Apóstoles, sí, sino Hechos del Espíritu Santo, sí, con los apóstoles. Hay muchos autores que plantean eso. Sí. Ana Rita, vamos a ver, si bien es cierto, el secreto de la espiritualidad está en rendirse, pero alguien podría decir, significa que entonces no tengo que hacer nada, ¿verdad? Porque solo es de dejarle a Dios y allá Él qué es lo que va a hacer. Entonces creo que ahí es donde entran las disciplinas espirituales. Es que ahí vamos. Perdón que lo interrumpa, pero se me vino un pasaje que está en Timoteo, creo que es 1 Timoteo 4:7, que le dice Pablo a Timoteo. Pablo fue un mentor, ¿verdad? Sí. Y le dice, ejercítate para la piedad. Ahora, ¿qué es ejercitarse, Mauricio? Tiene que ver con disciplina, tiene que ver con que usted tenga hábitos que vaya trayendo un bienestar a su vida. Y en caso de espiritualidad, ejercitarse para la piedad. ¿Qué significa eso? Bueno, ejercitarse es una disciplina, sí, ¿verdad? Que es la piedad, que es la devoción a Dios. Okay. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en respuesta a lo que ya Dios hizo por mí? Es que no es por obras para que nadie se gloríe, pero andamos, dice Santiago, en obras preparadas de antemano para glorificar su nombre. Entonces, ¿para qué son estas disciplinas? O sea, ¿qué hacen las disciplinas? Hacen que yo crezca. O sea, yo vengo y me rindo, esa es la primera fase, sí, pero ¿qué más? Si se queda ahí, no hubo cambio, sí, porque el cambio empieza a partir de conocer quién es Él. Exacto. ¿Verdad? Entonces yo lo conozco. ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo lo conocemos? Exacto. A través de la palabra. Y entonces hay que leerla. Entonces hay que leerla. Escucharla. Pero si no entiendo, para eso hay maestros. Entonces tengo que tener un maestro, ir a la iglesia, conocer lo que Dios dice. Dice la palabra en Juan, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco.
Esto es maravilloso, Y eso Mauricio. establece una relación, ¿verdad? Es También. que, bueno, quiero contar algo chiquitito como para ilustrar. Juan Keller, ¿usted sabe quién fue Juan Keller? Claro, claro. ¿Podrías mencionar quién fue? Bueno, fue fundador del Redil, ¿verdad? Y un hombre muy importante en la historia de la iglesia bíblica. Sí, él sacó un aquí en Costa doctorado Rica. en la historia de la iglesia. Ajá. Entonces Dios me dio la oportunidad en el 2008 a visitarlo, a hacerle una entrevista. Como era un hombre, ¿verdad? Con tanta trayectoria, yo solo le hice una pregunta. Yo le dije, don Juan, dígame una cosa. Usted, con toda su experiencia que tiene en el ministerio, ¿qué no haría de lo que ya usted ha experimentado? Y se volvió y me dijo esto. Se lo voy a parafrasear porque lo anoté. Me dice, Ana Rita, dejaría de hacer más actividades que siempre son insatisfactorias y tendría más tiempo de intimidad con Dios. Porque es una relación, o sea, esto no es una religión, es una relación viva, eficaz, es una relación donde yo puedo venir y contarle al Señor todo lo que yo siento, cómo me siento. Él me responde a través de su palabra, Él me da consejo. La Biblia está llena de consejos, Mauricio. Claro. Y para mí uno de los consejos más prácticos que creo que yo necesito es, que dice Santiago en el capítulo 1, que seamos prontos para escuchar. A veces no tenemos tiempo. Tardos para hablar y menos para airarse, ¿verdad? O sea, hay una disciplina, pero el consejo de Dios es práctico. A veces yo no sé qué hacer, entonces cuando yo no sé qué hacer, ¿qué dice Santiago? Pida sabiduría. Si usted no tiene sabiduría, si esta persona nueva que vino y se rindió a Dios y no sabe qué hacer, ok, lea Santiago, dice, pida sabiduría, pero pida con fe, que yo se la voy a dar. Entonces la Biblia está llena de consejos. ¿Eso qué hace? Que yo crezca. Uno cuando viene el Señor, Mauricio, uno viene con muchos prejuicios religiosos y muchos trasfondos equivocados. Exacto. Ideas pero erróneas. la palabra me va quitando vendas. ¿Usted sabe cómo empecé yo en el cristianismo? Así nueva. Yo iba a Comunidad Paz. Y resulta que a mí me daba pena que me vieran en mi casa leyendo la Biblia, porque yo estaba dando mis pasos de gateo, ¿verdad? Sí. Entonces yo leía la Biblia abajo de las cobijas con un foco. Después ya no me daba tanta vergüenza, entonces ya me quitaba las cobijas. Y ya después en la sala y ya públicamente, porque es un crecimiento, o sea, hay una madurez, ¿verdad? Que se va adquiriendo por la vida, porque esto no se acaba. O sea, el hecho que yo tenga tantos años de cristiana no quiere decir que soy la más madura. Sí. Significa que necesito de Dios cada día más. Ahora, Ana Rita, hay gente que cree que la vida espiritual es una vida de activismo, ¿verdad? Que entre más tiempo le dedico a Dios, más cosas hago de la iglesia, pues como que adquiero cierta superioridad o cierto crecimiento espiritual. Pero como bien lo dice un amigo mío, ¿verdad? A veces nos perdemos a Dios mientras servimos a Dios, ¿verdad? Creyendo que estamos sirviéndole, en realidad nos hemos alejado de ese vínculo y de esa comunión con Dios, porque estamos demasiado enfocados en el hacer. Exacto. Y no en el ser. Es que eso le iba a decir, el Señor está muy interesado en mí. Ajá. En mi corazón, en mi vida, en mi historia. Y en tener relación con vos. En esa intimidad. Y obvio que después uno hace, que ese es como el fruto, por los frutos los conoceréis. Pero a veces nos confundimos porque cuando hacemos, y lo digo yo, ¿verdad? Cuando se hacen muchas actividades sin propósito, sin objetivo, nada más para hacer, para figurar, se pierde el objetivo de las disciplinas espirituales. Porque las disciplinas tienen que ver con la motivación correcta. Y la motivación es devoción a Dios y agradarle a Él. Entonces, si yo miento, ¿a quién le agrado? A Él no, porque el padre de la mentira es Satanás. Sí. El Señor es la verdad y la verdad nos hace libres. Entonces, las disciplinas me forman carácter, las disciplinas me hacen crecer, me hacen tomar las mejores decisiones, porque la palabra es la guía. Dice lámpara, o sea, en la oscuridad, en lo que no sé, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La adoración es porque Él merece toda adoración. El salmista decía en el Salmo 63, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. ¿Por qué? Porque estaba David en un desierto. Dice, en tierra árida y seca estoy. Entonces, ¿quién es la fuente de vida?
A veces, Mauricio, estamos desanimados. O sea, el vivir una vida cristiana no significa que yo tenga ausencia de sentimientos, de emociones, de frustraciones, Deseo. de lloros, de todo, porque somos seres integrales, ¿verdad? Pero ¿quién me controla? Si aprendemos a que sea el Espíritu Santo que controle mi vida, Él me va a guiar siempre, siempre, porque es el Dios Emmanuel en nosotros a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Exacto. Entonces, el Espíritu de Dios es nuestro compañero de guía. Bueno, es Dios, ¿verdad? Obvio, pero está siempre presente y es el que me guía, el que me sostiene, el que me dirige. Pero ¿cómo lo hace? A través de la palabra, Sí. porque Él me lleva a Cristo, eso dice la palabra, ¿verdad? Entonces, conocer a Dios, conocer la Trinidad, conocer el corazón de Dios, Él viene para sanar al enfermo, conocer quién es Él. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué hizo con los más pobres? ¿Qué hizo con los más débiles? Necesitados. Los enlutados, los necesitados. ¿Qué no hizo y qué no nos enseña? De hecho, Jesús practicó las disciplinas. Claro. Jesús, que era Oró, Dios. ayunó. Ahora nosotros, Mauricio, que somos naturalmente humanos, ¿verdad? Con el ¿Cómo? Espíritu Santo, Él oró. Él tenía tiempos de soledad, De meditación, de meditación. Su palabra, Él la manejaba, ¿verdad? servicio. Servicio, o sea, Jesús para mí es un modelo, porque hay gente que puede decir, ay, no, pero es que ya eso no aplica, porque ya en Cristo lo tenemos todo. No, no. Si Jesús lo hizo, porque yo no lo voy a hacer, soy más yo que Él, ¿no? Y yo necesito del Señor. Cada día, Mauricio, necesitamos saber cómo manejamos las relaciones entre nosotros con Dios, entre nosotros con nosotros mismos y entre nosotros con los demás. Estos son disciplinas espirituales, saber perdonar. La palabra me enseña el perdón. Y Sanar. a veces vivimos tan enfermos emocionalmente porque vivimos sumamente resentidos por situaciones X que no perdonamos y no soltamos. Pero si el Señor nos perdonó, Él habla muy claro en su palabra. Sí. Si Él nos perdonó, nos da la capacidad de perdonar. Bueno, todo el mundo que se sabe el Padre Nuestro, perdóname como yo perdono, dice, ¿verdad? Más Sí, o las menos. ofensas. Exacto. Perdónanos. Porque es así una como perdonamos práctica. a los que nos O sea, ofenden. la disciplina espiritual es una práctica de la espiritualidad aquí en la tierra que nos hace ser diferentes a un mundo sin esperanza, Mauricio. Sí. En este tema de las disciplinas espirituales, quisiera que le demos un enfoque a algo que casi nunca se habla. Generalmente asociamos las disciplinas como aquellas cosas que hacemos para mejorar nuestra relación con Dios. Y eso está muy bien, así es. Pero creo que las disciplinas espirituales también nos enfocan o nos ayudan a manejar nuestro propio diseño y nuestro propio propósito de vida. O sea, las disciplinas espirituales nos ayudan a conocernos a nosotros mismos, tal cual Dios nos hizo, ¿verdad? Aceptando cosas que a veces no nos gustan de nosotros mismos, pero que son parte del diseño de Dios, ¿verdad? Porque Él quiere cumplir con ese diseño un propósito. ¿Cómo nos ayuda prácticamente las disciplinas para nosotros tener una identidad espiritual? Sí, porque me enseña quién soy yo en Cristo. ¿Quiénes somos ¿Quiénes en somos? Cristo? Nos da una identidad. Efesios, ¿qué dice? Somos amados, somos rescatados, somos Escogidos. redimidos, somos escogidos, somos sellados, tenemos una posición en Cristo maravillosa que nos da libertad. Entonces nos enseña a saber cuál fue el diseño de Dios para usted y para mí. Exacto. O para cada uno de los que nos están viendo, oyendo. Perfecto. O sea, Dios hizo un plan maravilloso. Y es un plan de bien, dice Jeremías 29:11, que todo el mundo se lo sabe, ¿verdad? Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de mal, a fin de darles un futuro Y una lleno de esperanza. Entonces, Él nos dio un diseño de esperanza, Mauricio. Nos dio dones para ejercitarlos. Es parte de las disciplinas, son el servicio. Ahora, ¿cómo ejercito yo el servicio? Él me equipó con dones. Ajá. ¿Cuáles son los dones que tenemos y para qué los queremos usar? Y Él usa todo, desde mi trayectoria de vida, Ajá. desde mi experiencia. Y exacto. si vengo a Cristo, me añade los dones espirituales, porque los dones los da solo el Espíritu para el propósito espiritual de Dios, que es alcanzar. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión de Dios? Vayan y hagan discípulos Sí. a todas las naciones. Sí. Entonces, las disciplinas para mí son tesoros que Dios nos ha dado
para nosotros caminar con Él en el propósito del diseño de Dios. Hemos hablado de las disciplinas, pero no las hemos listado. ¿Qué tal si hablamos de cada una de las disciplinas? Bueno, hay varios autores que dan listas diferentes, pero yo le voy a decir como las más prácticas, sí. ¿Verdad? La primera, para mí, es la palabra, porque la palabra es bueno, la disciplina es constante, ¿verdad? Es perseverante, sí. Es de todos los días. Todos los días yo necesito alimentarme. Por ejemplo, si yo no como hoy, a mí me va a dar hambre. Claro. Yo almuerzo, ceno, tomo café y ya quedo llena, pero mañana amanezco con hambre. Bueno, así tiene que haber un hambre por Dios, por conocerlo a Él. Entonces, la primera, la disciplina para la piedad es la palabra, para conocerlo y agradarle a Él, ¿verdad? Y también Timoteo habla de que un soldado no debe mezclarse en las cosas de la vida con tal de agradarlo a Él. Habla de un soldado, para dar ejemplo de ejercitarse en el Señor, habla de un atleta y habla de un labrador. ¿Y cuál es el común denominador de todos? La paciencia. Sí. Y el esfuerzo. Todos ocupan, exacto, el esfuerzo humano y la respuesta a ese esfuerzo humano, ¿verdad? De ejercitarse. ¿Por qué? Porque todo requiere disciplina. Un soldado... Y proceso también, ¿verdad? Pensemos en un soldado. ¿Cuál es el proceso de entrenamiento? En un atleta, Silvia Paul, mientras yo estoy durmiendo, ella estaba 4 entrenando. de la mañana. Exacto. Y un labrador, al labrar la tierra, Mauricio, yo no soy buena para la tierra, mi papá sí, mi papá siembra y todo le pega, pero se ocupa un proceso, o sea, los tres mantienen procesos. Entonces, la vida espiritual es un proceso diario, Mauricio. Esto no es de un podcast de 5 minutos, no. Ajá. Eso es un o proceso. de ir al domingo a la iglesia y ya estuvo. No, eso es apenas una pincelada. Sí. Eso es de todos los días, porque todos los días yo estoy siendo expuesta a muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito agarrarme de ahí, de esa intimidad, porque la palabra es intimidad con Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando yo leo la palabra, tenemos que comprender que la palabra fue hecha en un contexto histórico, un autor para ciertos destinatarios, en un lenguaje X, con un objetivo. O sea, hay toda una ciencia, ¿verdad? La hermenéutica, por decirlo, sí. Pero eso se va en un proceso. Mientras tanto hay que empezar a leer, ¿verdad? Sí. Entonces, la palabra para mí es la base de esta serie de disciplinas que me ayudan a crecer para no solamente ser como Jesús, sino para yo ser transformada, sí, en mi vida. ¿Qué otra disciplina? La oración, Mauricio. La oración. La oración es tiempo de intimidad. O sea, yo puedo hablar con Dios todo el día, pero mi tiempo que yo aparto con Él es muy importante, porque es ahí donde yo tengo ese espacio bajo el montón de estrés que muchas veces podemos andar acelerados. Pongo una pausa, estar quietos y conocer quién soy. Para mí sí. La oración es un diálogo y es un tiempo a solas con Dios. Es relación. Exacto. No solamente es pedir y hablar y hablar, también es escuchar la voz de Dios. Es saber qué nos dice. También está la disciplina de la adoración, ¿verdad? Está la adoración personal y la adoración corporativa. Entonces, por eso ambas son importantes. Yo necesito adorar al Señor cada día. Ahora hay muchas formas de hacerlo, hay muchas herramientas, pero aquí el tema de las disciplinas es un tema del corazón, Mauricio. Sí. No es un tema de religiosidad. Yo lo puedo engañar a usted hablando con este tema, pero Dios me ve. Claro. Entonces yo no voy a decir algo que yo no practico, porque sería hipócrita, ¿verdad? Claro. Entonces, la adoración, el tiempo a solas también es otra disciplina, porque yo puedo tener un tiempo especial, así como yo agendo mis cosas, yo puedo agendar un retiro con Dios. Me voy a un lugar, me voy al redil y ahí llevo el libro de Santiago si quiero leerlo. Llevo música de adoración, llevo un diario. Señor, necesito que me des sabiduría en eso que no entiendo, no puedo, etcétera. Entonces, el tiempo a solas, el tiempo de retiro, el tiempo de servicio, son formas de las disciplinas espirituales. Hay más, pero el ayuno. El ayuno es muy importante. Que es uno de los más malinterpretados, ¿verdad? Porque la gente cree que es un asunto del estómago. Dieta. De dieta, exacto. Y en realidad es un asunto del corazón, ¿verdad? Es un asunto del corazón, porque el ayuno tiene que ver con ese deseo de agradarlo a Él. Y yo lo que hago es que aparto mis ganas de comer para estar con Él, ¿verdad? O sea, es un tema de devoción, Mauricio, de piedad, de saber qué es lo que a Él le agrada, de saber, porque en el ayuno, yo hice un estudio del ayuno.
de todos los tipos de ayunos que hay en el Nuevo, en el Antiguo. Yo hice un estudio, ¿verdad? ¿En serio? Sí, específicos, muy, muy particulares, pero ¿qué es la motivación del ayuno? Ese es el punto para mí en todo, en las disciplinas, en todo, la motivación. Por eso el salmista decía, examíname, oh Dios, en el Salmo 139, 23, Corazón. y ve si hay en mi camino de perversidad. Porque hay que alinearnos diariamente porque nosotros, dentro de nuestra espiritualidad está nuestra carnalidad también, ¿verdad? Entonces, sí, a veces hay una lucha, pero lo lindo es decirle, Señor, Padre, perdóname, o no quería mentir y lo hice, o soy una mentirosa empedernida, cámbiame, o soy una chismosa, Señor, pero ya yo no quiero seguir siendo chismosa, porque de eso se trata la relación con Dios, Mauricio. sí. El estar con Él me transforma. Así le reduzco yo las disciplinas espirituales. Ok. Bueno, se nos fue el tiempo, ¿Ya? imagínate, casi estamos a punto de terminar, pero yo quería que tal vez pudieras dar algunos consejos. O sea, si yo soy una persona que estoy queriéndome disciplinar, queriendo entrar en esta proceso de formación espiritual, pero lidio con las responsabilidades de la casa, que del trabajo, que del mismo ministerio, no hay tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer para mantenernos enfocados en este proceso de crecimiento? Bueno, Mauricio, yo soy de pocas palabras. Tengo una palabra para eso, priorizar. Priorizar. Si dice la palabra buscar, así dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás es todo lo que usted acaba de mencionar. Exacto. Es un tema de decisión, Mauricio. Si usted decide, mire, cuando uno quiere, puede, ¿sí o no? Sí. Usted está sacando una maestría, Sí. ha tenido que sacar tiempo no sé de dónde, Exacto. con todo lo que siempre hace, pero lo está haciendo. Sí. Priorice. Es igual. Decisión. Si usted prioriza, o sea, usted puede ser el ejecutivo más comprometido en la tierra, pero si usted quiere crecer en él, usted tiene que sacarlo de primero. O sea, ¿qué es mi consejo? Práctico. Empiece el día primero con Dios. Primero, antes de hacer la comida, o hacer desayunos, o ir a trabajar, Ver o estudiar, noticias. o meterse al internet. celular. O sea, Él es lo primero. Como decía el salmista, temprano yo te buscaré. Entonces, es priorizar, Mauricio. Si Dios no es lo primero, así se lo voy a decir francamente, todo lo demás puede ser primero. Ana Rita, muchísimas gracias, hermoso tenerte aquí con nosotros. Gracias. Bueno, esto fue Conversaciones de Vida en nuestra 10ª temporada con el tema de la vida espiritual. Yo quisiera cerrar esto nada más motivándonos a que hagamos un análisis de cuán enfocados estamos nosotros o en la religiosidad o en la espiritualidad. Cuánto estamos realmente haciendo las cosas hacia Dios por un sentido de obligación y no por un sentido de gratitud o por un sentido de deseo de mantener una relación más fuerte y más estrecha con el Señor, que eso es lo que deberíamos de hacer. La vida cristiana sin el Espíritu Santo es imposible, y para ello pues necesitamos dedicar tiempo y dedicar cierto esfuerzo para permitirle a ese Espíritu Santo que forme el carácter de Jesús en nosotros. Así que invitadas, invitados a que continuemos creciendo espiritualmente. Los esperamos para el siguiente programa de esta serie que hemos llamado Transformados por el Espíritu. Que Dios me los bendiga. Un gustazo haber podido compartir con ustedes y con Ana Rita. Mauricio, nada más Sí. para cerrar, traje este libro como una herramienta para el público. Sí, Se claro. llama Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, de Donald Whitney. Whitney. Sí, hay mucha literatura que podemos acceder Para en ayudar. internet. Realmente tenemos toda la mano. No hay excusa. Que Dios me lo bendiga. Un abrazo.